Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la clase, vamos a continuar con el tema. Confirman si hay audio, video. Buenas tardes, se ve. Buenas tardes. Buenas tardes, continuamos. Habíamos quedado la clase del miércoles con el equilibrio. Vamos a terminar de ver este tema de la negociación. Y vamos a ver. Hemos visto el planteamiento del problema, el inicio de la negociación, posicionamiento, mensajes, la preoferta, la oferta, y pasamos al equilibrio, donde todavía no hemos acabado la negociación, toda vez que nos falta el preacuerdo, la firma y el seguimiento. Entonces, estamos en la etapa séptima de la negociación. Y nuevamente, el proceso de negociación es un proceso de proponer, evaluar, ceder. Entonces, en la etapa anterior de la oferta tenemos una propuesta a modo de solución, y en el equilibrio lo que es una propuesta discutida, mejorada, con intervenciones de ambas partes, con solicitudes, concesiones, y pasamos a una etapa donde tenemos que ver el equilibrio, ¿no? El equilibrio en el que en las dos partes A, B, o si hubiese más, aportan y reciben concesiones, normalmente el proceso de proponer, evaluar, ceder. Y por tanto el objetivo de esta etapa es encontrar el equilibrio. Voy a habilitar mi lapicito. Es encontrar el equilibrio entre las demandas, lo que exigimos, y las concesiones de cada una de las partes, ¿no? Entonces, si quieren, hacemos una evaluación entre dar y recibir. La idea en la negociación, creo que la mayoría buscamos ganar, ¿no? En la que yo gano, tú ganas, si yo comprador gano, tú vendedor ganas, etcétera. Y porque en realidad es el único tipo de negociación que va a durar en el tiempo. Vamos a ver más adelante, tenemos 8 tipos de acuerdos, pero que en el tiempo nuevamente surgen conflictos, porque justamente no hemos llegado a esa etapa de equilibrio, ¿no? Si bien es cierto que uno puede aceptar un trato por las circunstancias, esas circunstancias en el tiempo van a cambiar y van a hacer que nuevamente surja el conflicto. Por lo tanto, esta etapa del equilibrio podría ser el punto de inflexión, ¿no? Si te sientes ganador una parte y la otra, entonces vemos que es un acuerdo que beneficia a ambas partes y que podemos estar de acuerdo en pasar a la siguiente, ¿no? Que vendría a ser el preacuerdo, ¿sí? Aspectos que se deben tener en cuenta o cuidado en este punto del equilibrio son recordar que la negociación tiene que tener un punto de vista global, ¿sí? Segundo, hemos dicho los objetivos, establecer de forma clara y concreta los objetivos. Tercero, condiciones. No hemos establecido condiciones, premisas, aquí, y en función de lo que damos y recibimos, por eso es el equilibrio, una especie de balanza para ver cuánto gano, cuánto pierdo, en lo que se ha ido discutiendo.
considera la posibilidad de mantener la globalidad. O sea, no es solo un punto, sino que es todo, varios aspectos. Nos chocamos con el muro. El éxito de la negociación no se mide por la fuerza, porque vamos a ver que tenemos diferentes tipos de negociaciones que justamente nos pueden llevar a ganar la negociación por la fuerza, pero vamos a ver que ese aspecto no va a durar en el tiempo, ¿no? Entonces, una vez que en el equilibrio evaluamos y vemos que estás alcanzando tus objetivos, obviamente no todos, los más importantes, porque decíamos priorizar, y te sientes ganador, la otra parte también se siente ganador, entonces pasamos a el preacuerdo. ¿Sí? Preacuerdo, igual que veíamos anteriormente en otras etapas, la preoferta y la oferta. Y ahí tenemos un prefijo. Preacuerdo es antes del acuerdo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Probablemente algo muy importante entre pasar del preacuerdo y al acuerdo sea el tiempo. Que el tiempo, el factor variable tiempo, pues podríamos considerar vital, porque si demoramos mucho tiempo, pueden cambiar las circunstancias, puede haber nueva información, etcétera, con lo que este preacuerdo podría volver a foja cero, ¿no? Por lo tanto, es un momento en la negociación complicado y frágil. Y aquí tenemos que pasar al acuerdo y en el acuerdo ver si vamos a firmar o vamos a esperar. Nuestra decisión es, aquí está, entre si firmo o si espero. ¿No? Y obviamente si firmo, a lo mejor la otra parte lo ve como que ha ganado y el otro está urgido y por lo tanto ahí podría ejercer mayor presión y modificar algunas condiciones, ser más duro, ¿no? O si esperamos, que lo que habitualmente pasa es que cambien las circunstancias, haya nuevos eventos, nuevos actos, nuevos actores, nueva información, etcétera, que va a hacer que este acuerdo en esta etapa pueda retroceder. No sé hasta qué punto en algunos casos retrocede hasta foja cero, en alguno puede regresar a un par de etapas donde se replanteen algunas condiciones, etcétera. Entonces, es un poco peligroso, ¿no? Es un poco peligroso. Entonces, justamente en esta etapa del preacuerdo, necesitamos en el equipo negociador ya alguien, un especialista normalmente, que es el cerrador de la negociación, ¿no? Necesitamos alguien que termine, que acabe esa negociación, porque, repito, esperar es un tema bastante peligroso, especialmente por lo que puede traer el tiempo. ¿Sí? Los preacuerdos que se tienen pueden ser preacuerdos cedentes, preacuerdos exigentes, podemos tener el cierre por consenso, que sería bárbaro, el preacuerdo por concreción,
el preacuerdo por etapas, que también es interesante cuando son muchos los temas. Preacuerdo por coacción, que es probablemente uno de los peores que podríamos tener de estos. Y el preacuerdo por selección, que también es una alternativa interesante, que vamos a revisar ahora, cada uno de ellos. El preacuerdo cedente, como su nombre lo indica, ¿sí?, se produce cuando una de las partes tiene mucho más interés que la otra y está dispuesta a realizar mayor número de concesiones, ¿no? Entonces, seguramente tiene objetivos más fáciles de alcanzar, ¿no? Y empieza a ceder. Obviamente es un tipo de preacuerdos que se puede llegar, pero también es un preacuerdo peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una de las partes, el que cede, se da cuenta de que ha cedido mucho y no importa, tiene un objetivo que probablemente lo alcance, pero el resto cede. A lo mejor en algún momento se puede dar cuenta y otra vez aparece el conflicto, hay alguna información adicional, entonces no es uno de los mejores preacuerdos, ¿no? Pero hay negociaciones en las que una de las partes cede y bueno, llegamos a un preacuerdo cedente, ¿no? Un segundo tipo de preacuerdo es el preacuerdo exigente, ¿sí? Y como su nombre nos sugiere, ¿no?, una de las partes se siente en situación de superioridad o de fuerza. Normalmente en los negocios son cuando son empresas grandes, son monopolios, etcétera, y tienen, actualmente decimos, el sartén por el mango, ¿no? Entonces ahí imponen condiciones, no están dispuestos a hacer mucha negociación, hacen concesiones mínimas, entonces, bueno, es la coyuntura que probablemente esté respaldado porque tiene poder económico, porque tiene dominio del mercado, tiene acceso a los canales de distribución, etcétera. Puede haber muchos, acceso a las materias, etcétera. Pues puede haber muchas razones por las que tenga superioridad y dominio, por lo que va a imponer al resto preacuerdos exigentes, ¿no? Entonces, con pocas concesiones y bueno, también se da en el mercado en esas características, ¿no? El preacuerdo de cierre por consenso, decimos que probablemente sea una de las más interesantes llegar al consenso, porque ha habido sesiones por ambas partes, ¿no? No se ha forzado a ninguna de las partes a llegar hasta este punto, entonces cada uno ha hecho el proceso de proponer, evaluar, ceder, proponer, evaluar, ceder, ¿no? Las dos partes han trabajado en conjunto para desbloquear los puntos de desacuerdo a través de proposiciones, evaluaciones, concesiones. Y ambos perciben que han conseguido sus intereses. Entonces estamos hablando de una negociación ganar-ganar, que es la que quisiéramos habitualmente llegar. Es otro tipo de preacuerdo, ¿no?, a los dos anteriores, el cedente y el exigente. Tenemos otro tipo de preacuerdo que es por concreción, ¿no? Este tipo de preacuerdo se busca tras enumerar de forma objetiva los acuerdos pactados durante la etapa de equilibrio y forzando las ventajas que cada uno obtiene del mismo, ¿no?, en el que vamos concretando objetivos, que se parece un poco a la que vamos a ver más adelante por etapas, pero que tiene su diferencia. ¿Sí?
Entonces aquí, por ejemplo, en el preacuerdo por concreción, resumiendo, hemos quedado que el precio sería X, que el plazo de entrega no sería superior a Z, que el transporte costará a su cargo, que el embalaje, que esto, que el otro, que el seguro, hay todos los temas, ¿no? Que pareciera que es similar al preacuerdo por etapas, pero no. En el preacuerdo por etapas se utiliza en negociaciones donde, después de la etapa de equilibrio, ambas partes quieren estudiar o analizar la situación con el objeto de asegurar sus posiciones actuales que responden a sus intereses, ¿no? Vemos, especialmente gobierno y algún sector como la COP, por ejemplo, o algún otro sector donde aparece con su, o los de Potosí, que era uno de los más complicados, el Comité Cívico de Potosí, donde venía con su pliego de petitorio de 19, 20 puntos creo que era, y algunos eran temas de salud, de infraestructura, educación, no sé, muchos temas, ¿no? Entonces, deciden resolver por mesas, ¿no? Por mesas, entonces, algunos temas económicas, algunos temas, etcétera, ¿no? Se va distribuyendo y lo que se hace es quemar etapas, ¿no? Hemos llegado hasta este punto y ya hasta el punto 5, el día de hoy, hemos llegado a un acuerdo. Entonces, firmamos. Cada que llegamos a un acuerdo, de algún punto firmamos. O llegamos al final de la jornada y firmamos. Entonces, la idea es que en este de etapas se pasa una etapa de la negociación, se llega a un acuerdo y se firma. ¿Para qué? Para que no sea objeto de revisión posteriormente. ¿Por qué? Porque cuando alguno de los puntos que estemos negociando nuevamente tenga que ver con, por ejemplo, con la economía, pero ya hemos cerrado el tema económico, entonces no se vuelva a tocar, ¿no? O ya hemos visto el tema de educación, y la educación va a implicar nuevamente asignación de presupuesto. Ya hemos definido, entonces ya no se, es una estrategia que se tiene para no estar dando vueltas y vueltas y retroceder en lo que hemos avanzado. Entonces, se cierran los acuerdos, en este caso los preacuerdos, por etapas. ¿Sí? El preacuerdo por etapas se utiliza en negociaciones extra. O sea, después de enumerarles el conjunto de concesiones que obtienen ustedes tras escuchar sus nuevas aportaciones. El preacuerdo por coacción, ¿no? El penúltimo que tenemos, y como su nombre lo dice, va a haber coacción, uso de la fuerza, ¿no? Entonces, este tipo de preacuerdo se establece generalmente por principios emocionales y es el más agresivo de todos los planteamientos, ¿no? Donde, aquí está, donde aparecen amenazas, hostilidad, agresiones, etcétera, ¿no? Chantajes, etcétera. Entonces, donde a la otra parte se le intimida y se le busca que pase a la siguiente etapa, ¿no? Que va a ser la firma, ¿no? Hemos visto ahí muchas, especialmente ahí en los divorcios, ¿no? Por ejemplo, si no firmas, entonces no ves a tus hijos, si esto no te doy dinero, que lo, etcétera, todo este tipo de presiones, ¿no? Y el último que también decíamos que es interesante por selección, ¿no? Donde no se ha ido descartando alguna solución, no se ha ido trabajando en una única solución, ¿no? En la que se tiene 2, 3 alternativas. Entonces, evaluamos y de esas alternativas, de esas diferentes alternativas, buscamos la que en la etapa de equilibrio nos resulte que ambos estamos en la situación de ganar, ganar, ¿no? Entonces tenemos
tenemos la opción A, la opción B, la opción C, que normalmente hablamos del plan A, del plan B, del plan C, etcétera. Algunos manejan la última opción, el plan Z, entonces, como quieran denominarlo, tenemos varias alternativas de las cuales el preacuerdo va a posibilitar que escojamos una, ¿no? Porque probablemente con esa ambos ganan más que con las otras opciones, ¿no? Entonces es también un preacuerdo en el que se propicia que ambos estén en la situación de ganar-ganar, ¿no? Una vez que hemos pasado a esta etapa de preacuerdo, ¿no? Cualquiera sea la forma de preacuerdo que hemos escogido, que se ha dado por las circunstancias, entonces pasamos a la, no sé si es la última, la penúltima, no, debe ser la penúltima etapa, que es la firma, ¿no? La firma, donde probablemente también sea otro punto de inflexión, porque una vez que le pongamos la firma ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, tratar de revisar, entonces se supone que para llegar a la etapa de la firma hemos recorrido todo el proceso, ha sido evaluado, meditado, pensado, se han visto los pros, los contras, en algunas negociaciones se hacen evaluaciones técnicas, se hacen evaluaciones económicas, se ven los aspectos legales, jurídicos, lo que va a implicar como consecuencias firmar esto, responsabilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después vendrán sanciones por incumplimiento. Entonces, si no me cumplen lo que hemos negociado o si yo no cumplo, entonces habrán medidas de castigo, ¿no? De sanciones. Entonces, es un momento súper importante porque estamos cerrando la negociación, ¿no? Habitualmente en esto de la negociación, en esta parte de la firma, tiene que entrar ya como dicen los mexicanos, el mero mero, ¿no? Tiene que entrar, en Bolivia entrará la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva, o el que tiene capacidad de representar a las instituciones, porque tiene que tener autorización para poder firmar, ¿no? Entonces no puede firmar cualquiera. Entonces, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico que tenemos de la universidad, convenios solamente puede firmar el rector, la única persona autorizada. Entonces, en la negociación después vendrá y firmará el rector. El rector va a firmar si hay un informe positivo de jurídica, ¿no? Que antes ha pasado por la parte económica, pasado por la parte técnica, etcétera, etcétera, y recién en un informe de las instancias recién podrá echar la firma, ¿no? Después, en ese ordenamiento, convenios o acuerdos globales puede firmar, solo firma el rector, y si hay acuerdos específicos, pero hay un acuerdo mayor, marco, entonces recién podría firmar el decano, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí nadie más está autorizado. Después, una cosa pequeñita, que son cartas de intención, ya podría firmar el director, los grados de responsabilidad son menores, ¿no? Siempre todo esto pasando por diferentes instancias hasta que se obtienen informes de jurídica que establezca que la UNSA va a poder cumplir sus compromisos, de que no haya nada en contra de la norma, de que no se haya un daño a la UNSA o al Estado, etcétera. Todos esos aspectos que se tiene que velar, ¿no? Antes, cuando todavía no se ha firmado nada, como dice el refrán popular, hasta el rabo todo es toro, nosotros, bueno, se dice en España, nosotros en nuestro léxico popular decimos en la puerta del horno se quema el pan. ¿Y cuántas veces hemos visto esa situación, ¿no? Donde un detalle, un segundo, y no sé si han hecho alguna vez repostería y una charlita y ahí se ha quemado el pan y gastan
tan sencillo que se quema el arroz por contestar el celular, ¿no? ¿Listo? Entonces es un momento muy importante donde nos descuidamos y algo puede salir mal, ¿no? Entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Mientras no esté firmado, no hay nada, ¿no? Y consejos, aquí nos dice, comportarse con sangre fría, evite transmitir euforia o triunfalismo, puede ser malinterpretado, ¿no? No pierda su temple y concéntrese hasta que el proceso de negociación haya concluido, ¿no? Que es justamente con la rúbrica. Ahí, la rúbrica. Y con eso, hasta ahí es el penúltimo paso, porque después viene el seguimiento, ¿no? En esa etapa de la firma, ¿sí? Algunos aspectos que se tienen que evitar, ¿sí? Evite malos entendidos, actúe con transparencia, no demore la transcripción de los acuerdos, ¿sí? Cuando redacte, pregunte si hace falta alguna aclaración y esto que es re importante, no incorpore ninguna cláusula o acuerdo sin consultar, ¿no? Que nos hemos olvidado árbitro. Alguno agarra y dice, vamos a poner árbitro, que es la cámara, listo. ¿Quién ha dicho que pongan eso? Listo, no. Entonces, esos consejos aquí en la elaboración del documento que vamos a firmar, ¿no? Y listo ahí, entonces. Y cuando hablamos de instituciones, se supone que los representantes tienen poder, los poderes se transcriben al final del documento, bla, bla, etcétera, que se hace con la notaría para que después se pueda hacer el reconocimiento de firmas para darle efecto legal y de cumplimiento en Bolivia, ¿no? Por lo menos. Firmamos a lo que hemos llegado el acuerdo, ¿sí? Y esto uno pensaría que ahí termina, no hemos firmado, listo, no. Ahora, lo que hemos firmado hay que cumplirlo, ¿no? Ambas partes. Nosotros hemos vendido, entregar, el otro que está comprando a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, todavía, pese a que ya hemos pasado un buen tramo de la negociación, probablemente lo más importante, no hasta llegar a la firma, falta la última, que es el seguimiento, ¿no? Y otra vez vemos, una vez decía, vivimos en un país tan conflictivo que a ratos uno mira, no da ganas de vivir en Bolivia, ¿no? Uno quisiera ir desaparecer de Bolivia por tanta conflictividad que tiene este país, ¿no? Pero también decía, digo, desde el punto de vista académico, todo eso es positivo porque siempre tenemos ejemplos para ver, ¿no? Cierra la COP, bueno, esta COP con el carnet masista no hace nada, pero nosotros veíamos otras COPs que eran contestatarias al Estado, donde venían con su pliego de peticiones, 19 puntos, 20 puntos, llegaban a un acuerdo, el único que cumplían era el incremento salarial, y el resto no, entonces hacían una primera advertencia que no han cumplido, que seguimos esperando, bla, bla. Una segunda advertencia, tercera, otra vez el conflicto, la COP sale a las calles a marchar, protestas que vienen desde Caracollo, que bla, bla, y todo es otra vez a dialogar, pero el tema ya no es dialogar. Un acuerdo firmado, lo único que marchan porque hay un problema, sino marchan porque la solución que se ha planteado, que ambas partes han llegado al acuerdo, han firmado y todo, han salido bonito para la foto, el periódico, etcétera, ahora quieren que se cumpla. Entonces tenemos una última etapa que es justamente el seguimiento. Porque los acuerdos evidentemente generan derechos, ¿sí? Pero también establecen responsabilidades, ¿no? Entonces,
ambas partes, comprador, vendedor, etcétera, tienen responsabilidades que cumplir en el tiempo, etcétera, y el no cumplimiento en algunos casos produce sanciones, ¿no? Entonces, tiene que haber el mecanismo de ambas partes, ¿no? De hacer cumplir lo que se ha firmado. Entonces, si no se cumple, entonces nuevamente vamos a ver que resurge, reflota el conflicto, pero ya no en el sentido de que aparezca un nuevo conflicto, sino que se cumpla, ¿no? Y muchas veces también estos conflictos hacen de que ya no queremos este acuerdo, ahora tenemos otro pliego de peticiones que ya no son 19 puntos, son 25 y la situación se agrava, etcétera, etcétera. Entonces, justo por no cumplir y dar seguimiento a lo que se ha pactado, ¿no? Entonces, que puede complicarse todavía más y, bueno, otra vez, ahí sí empezamos en foja cero y alguien diría, ni siquiera vamos a foja cero, vamos a -10 porque ahora es más complicado porque ya las demandas son más exigentes y por lo tanto la negociación va a ser más dura, ¿no? Me acuerdo que Bolivia y Chile en muchas oportunidades han intentado negociar, ¿no? Bolivia decía, vamos a negociar y allá, entonces cada uno iba con sus agendas. En Bolivia, en la agenda, lo primero que pedía era salir al mar y los chilenos querían vender, ¿no? Nosotros tenemos 100 productos y vamos a comprar y los bolivianos iban con 20 productos, etcétera. Entonces, no podían evidentemente se sentaban, pero desde el mar al último llegaban a acuerdos y después no veían el tema del mar y pues ahí quedaba, ¿no? Hoy, con el tema del dictamen de la Haya respecto a la salida del mar, las condiciones son pues diferentes. O sea, Bolivia va a ir, si quiero negociar del mar, como le ha dicho el presidente Arce al nuevo presidente de Chile, ¿qué cosa? O sea, vos, Chango, ¿qué quieres negociar? Si hay un dictamen de la Haya, más bien espera que venga el otro dictamen de Silala y a ver cómo quedamos, ¿no? Entonces, hoy se ha vuelto ese tema más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay nueva información, tenemos el dictamen sobre las aguas del Silala y va a ser, cualquier cosa va a ser más complicado, ¿no? Si antes era complicado venderle a Chile gas, hoy con todo esto va a ser imposible venderle a Chile o hacer algunos acuerdos comerciales, etcétera. Entonces, todos esos aspectos hacen que las negociaciones se vuelvan, pues, en el tiempo, ¿no? Preguntas, ahí decía, preguntas. Preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Antes, bueno, en la presencialidad hacíamos prácticas de negociación en la facultad. Entonces, hemos hecho de diferentes tipologías de negociación, ¿no? Formábamos grupos y había, digamos, 6 grupos en el curso. Ahora no había tantos estudiantes como ahora, habían 40 los estudiantes. Hoy creo que en logística son como 80, en clase está en 61. Y hacíamos 6 grupos. 3 grupos eran vendedores, 3 grupos eran compradores, ¿no? Y sorteamos y hacíamos negociación 1 a 1, ¿no? Una empresa compradora con una vendedora, entonces así había solicitudes, cotizaciones, negociación hasta que llegaban a un acuerdo. Una tipología de negociación. Alguna vez también hemos hecho que exista una sola empresa, un solo grupo que era el comprador y tenía ahí 5 o 6
6 empresas, 6 grupos que eran los vendedores. Entonces, había que el comprador escogía a un vendedor que era con el que mejor había llegado a un acuerdo y listo, ¿no? Entonces, y es por el estilo, hacemos ese tipo de negociaciones, obviamente en el mejor sentido de la actividad. Los chicos al final de la negociación sacaban un champancito para brindar, que la negociación no llega a buen término, bla, bla, etcétera, etcétera, y no nos faltaban los malos comentarios de que están tomando en la materia de logística y bebiendo en clase, bla, hasta ahí hemos llegado y nos tiene que suspender la actividad justamente para evitar algunos, o para evitar los malos entendidos, ¿no? No entienden más. Bueno, la foto no dice pues que es un proceso de negociación, tampoco ustedes cuando suben sus fotos explican qué es lo que solamente ponen la foto y ahí salen los comentarios, ¿no? Entonces, hoy peor con las redes, ¿no? Que todo es mediático, malo, ¿no? O sea, hay 10 comentarios positivos, pero también hay 1 o 10 comentarios negativos cuando no entienden la situación, ¿no? Pero me imagino que tal vez en otras circunstancias volveremos a hacer ese tipo de prácticas que me parece interesante porque de negociar, vamos a negociar en varios aspectos, como decía, vamos a negociar hasta el salario, ¿no? Hasta nuestro salario. Vas a ingresar seguramente las primeras veces uno se someterá a lo que nos digan, pero después vamos a, en otras circunstancias, pedir y cobrar por lo que vale nuestro trabajo, y ahí demostraremos, negociaremos y llegaremos a un acuerdo, ¿no? sobre nuestra remuneración. Entonces, se utiliza en muchos ámbitos de la vida profesional, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Nada, todo quedó clarísimo. Todo quedó clarísimo, Joel. Sí, ingeniero. Ah, muy bien. Bueno, hay 2 Joeles. Está bien, Joel, Paco. Un tema que es complementario a la negociación, ¿no? Ahí no sé si lo he activado o no creo si lo he activado o no, ahí les de ver algunos aspectos de la negociación que también tiene que ver algo con la presentación, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer las negociaciones, alguien diría, como aquí, como en Santa Cruz, ¿no? Hace calor y nadie usa corbata. No sé si han visto en Santa Cruz a la gente usar corbata. ¿Han visto a la gente usar corbata? No tanto. Casi no. Casi nadie, ¿no? Casi nadie, ¿no? Algún extranjero por ahí que casi nadie, ¿no? Pero una ciudad muy caliente, pero nos vamos a Sao Paulo, que hace, no sé si igual o más calor que en Santa Cruz, y la gente que está en este tipo de trabajos, de camisita, con su corbata, obviamente que su terno no es un terno delgado de verano, etcétera, entonces, pero se mantiene la formalidad, ¿no? Lo mismo pasa en Brasilia y Sao Paulo son los estados,
Y después en los otros es mucho menos ínforos como Santa Cruz, ¿no? Entonces aquí, bueno, en La Paz todavía se mantenía eso hasta que ha entrado este gobierno que ha despreciado el traje formal, la corbata y ha cambiado por otras vestimentas que se han traído de no sé de dónde, porque no hay la vestimenta de sus ancestros, por lo menos no hay, usaban el poncho. Y si revisamos, por ejemplo, el actuar de las personas hace unos 20 años, antes de este gobierno, la misma gente del campo venía con el único ternito que tenía, su camisita, no importa sucia, lo que sea, pero se ponía su camisa, su corbatita y su terno y entraba a hacer los trámites administrativos en donde correspondía, ¿no? La alcaldía, gobernación, lo que correspondía, venía a hacer. En cambio, ahora la mentalidad es, no, el terno, el saco, la corbata es de la derecha, son los que someten al pueblo, etc. Esto es lo que todos ustedes conocen. Pero yo creo que todavía en los negocios se mantiene, ¿no? Yo recibo gente que viene de todas partes, del Perú, de México, de Estados Unidos, de Alemania. Absolutamente todos vienen impecables a las reuniones, a las presentaciones, etcétera, etcétera. Y ahí no hay ideologías masistas ni nada de esas cosas, ¿no? Los negocios para nosotros son negocios y nos vestimos de acorde a la situación y ahí mantenemos el refrán, como te ven, te tratan, ¿no? Entonces hay una sugerencia también para ustedes, no entrar en esa línea que probablemente va a durar algo más, pero andamos en otra línea, ¿no? ¿Está bien? Voy a poner una presentación más o voy a pasar la próxima clase más, una presentación que es justamente el lenguaje no verbal en los negocios. Con eso terminamos y listo, ¿no? En la negociación. El lenguaje no verbal en la negociación. Hay algunas cosas que les va a servir de tips en el tema de sus predefensas, defensas, que ahí les comentaba en la anterior clase, escuchaba las quejas del ingeniero Sanabria, como un poco reclamando a que los tutores, y digo, bueno, no sé si todos los tutores tendríamos que hacer eso, pero en mi opinión muy personal, tenemos pues dos materias para eso, ¿no? Taller 1, taller 2, y creo que ahí deberían enseñarles a hacer presentaciones, deberían presentar dominio del escenario, del tema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí solamente como una contribución, el próximo miércoles vamos a ver si está bien. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, creo que no lo he activado esto. Voy a habilitar la asistencia del día de hoy, un segundito. Ya está. Está habilitada la asistencia del día de hoy. Ahí tienen la palabra clave y si no hay ninguna pregunta más, nos veríamos el día miércoles. Muy bien. Hasta el miércoles, que tengamos el resto de jornada. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta el miércoles, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta el miércoles.